Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Va usted en el tráfico bastante complicado hoy en la ciudad, así que por favor respire profundo. Yo sé que ha habido algunas complicaciones en varias áreas de la ciudad, algunos por accidentes, otros incluso hoy por la tarde hubo un problema en la zona 10 por los Boulevard Los Próceres, esto a raíz de un vehículo que fue pues baleado y cerraron estas áreas y pues se complicó bastante la circulación. Así que, por favor, con calma y respire profundo. Muchas veces olvidamos este tema de la respiración y de concentrarnos en la respiración y pareciera que pues es solo algo pasajero o algo de moda, pero créame que vale la pena de vez en cuando desconectar y enfocarse en la respiración para poder pues liberar estrés, en especial liberar estrés cuando usted va en el tráfico. Hoy vamos a hablar en Libertópolis por la tarde, así que si tengo algún resbalón porque estamos estrenando estos nuevos formatos. En Libertópolis por la tarde, hoy vamos a hablar de dos temas. En la primera parte vamos a hablar acerca de la decisión que toma el gobierno de Guatemala en cuanto a la restricción de la entrada a pasajeros que vengan de diferentes países, en especial de Europa. Y de ahí les iré comentando las noticias que han ido fluyendo al respecto. Luego, en la segunda parte del programa, bueno, también no todo es COVID, porque también hubo allanamientos en la supuesta residencia de el exdiputado, el señor Galdames, Estuardo Galdames. También hoy hubo una moción privilegiada para aquel video viral en el cual un diputado le ofrece, y esta vez no fue Taracena, les cuento, un diputado le ofrece trancazos a otros, y les dice que los espera allá afuera, después de que le están haciendo bullying. ¿Quién fue? Al diputado Aldo Dávila, y hay una moción en la cual proponen que se investigue esta situación. Les voy a contar qué pasó con respecto a esa moción y además pues el allanamiento en la casa del exdiputado Estuardo Galdames. Así que de esto vamos a platicar en la primera parte. La segunda parte, ¿de qué vamos a hablar en la segunda parte? Pues vamos a pasar la entrevista que hicimos con Joanny Sánchez, todo esto en el marco del Freedom College Forum, en el cual se habló acerca de pues las libertades y los derechos individuales, y Joanny fue una de las invitadas, en el cual se habló acerca de estos temas y tuvimos la oportunidad de entrevistarla, lo cual le agradecemos a la organización de la Universidad Francisco Marroquín y al Freedom College Forum, en el cual pudimos pues platicar con Joanny, y nos va a contar acerca de lo que está sucediendo en Cuba, nos va a hablar acerca de pues cómo la libertad y cómo se han seguido aferrando al poder este partido único en Cuba, cómo se ha tratado de dar ciertas pues permisos, porque no se pueden llamar libertades, ciertos permisos, y con el mejor estilo de Joanny, que en lo personal considero que es una delicia escucharla, cómo usa las palabras, cómo las utiliza para transmitir su mensaje, es fabuloso. Y hablamos también acerca de un artículo que escribió en el medio en el cual pues ella tiene un medio, y miren que tener un medio en Cuba no es cualquier cosa, un medio digital, 14ymedio.com, y ahí escribió un artículo que se llama La jaula se deteriora, y hablamos acerca del tema de la vivienda y por qué la jaula se deteriora
en Cuba. Así que de esto estaremos hablando en la segunda parte del programa. ¿Qué les parece si arrancamos de una vez con la parte del tema de COVID? Así que vamos a hablar acerca del tema de COVID y vamos a estar hablando también, pues, de los otros temas que les estuve comentando. Así que arranquemos. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que el presidente, pues en una conferencia o en una reunión que tenía hoy en la Cámara de Construcción, pues dio a conocer que dentro de las medidas, bueno, dio a conocer varias cosas que vale la pena analizarlas y darles la importancia del caso, porque habló de tantos temas que se van a construir, de tantas cosas, habló de préstamos, habló de dinero, habló de cómo se va a generar estas alianzas entre constructores, el gobierno y la vivienda conocida como vivienda social o vivienda económica. Pues aquí se hablaron de muchos temas y dentro de estos surgió el COVID, y en el cual pues habló que se iba a restringir el ingreso a los pasajeros. Esto fue lo que más acaparó la atención, pero digo, hay muchas cosas en esta conferencia que hay que tomar en cuenta y que no hay que dejarlo como pues ya pasó o como irrelevante. Yo sé que el tema que acaparó, como les decía, los medios, pues es este, pero hay que tomarlo y vamos a retomarlo en los siguientes programas. ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Que bueno, que todos los pasajeros que vengan de Europa pues van a pasar 7 días y no se le puede llamar cuarentena porque recordemos que cuarentena viene de 40. Entonces, pues hablamos de un aislamiento domiciliar. Al principio se había hablado, y creo que aquí también es otro caso para estudiar en cuanto al manejo de la comunicación y cómo un manejo inadecuado de comunicación puede generar crisis, es que la primera información que se tuvo fue que los pasajeros que vinieran de Europa automáticamente estarían aislados por 7 días en el hospital de Villanueva para prevenir cualquier propagación del virus del COVID. Ahora bien, surgieron pues obviamente todas las preguntas al respecto de cómo pues cuál era la capacidad del hospital, cuál era, si esta decisión, con cuántos aviones o con qué número de pasajeros, pues ya se llenaba esta capacidad. Y solo pensándole, solo si hacemos números rápidos, multiplicamos, vamos a suponer que son, según estimaban, hay un avión comercial que vuela para Guatemala, que viene directamente de Europa. Vamos a suponer que tiene 250 pasajeros por 7 días. Debería haber una capacidad de 1.750 pues, camas o espacios para poder atender durante 7 días a estas personas. Obviamente después de esos 7 días pues se van desocupando y ya empieza a haber esta rotación. Pero para empezar debería haber 1.750 espacios, suponiendo que solo sería este avión que viene directamente de Europa y que estuviera ahí. Bueno, entonces si uno hacía esos números, pues obviamente uno pensaba cómo se va a lograr contener o cómo se va a lograr atender a esta población que va a estar detenida porque viene de lugares de Europa, si no hay suficiente espacio hospitalario para atender los problemas comunes, por así decirlo, o locales. Entonces, esta es una de las preguntas. Y efectivamente, pues el manejo de la información fue poco a poco pues fluyendo. Por un lado, la conferencia, la presentación que tuvo el presidente Giammattei en este desayuno en la Cámara de Construcción, dio a conocer esta información y entonces pues todo el mundo volteó a ver hacia el ministro de Salud, al señor Hugo Monroy. Esto en el marco de que no solo fueron las declaraciones que da el señor Giammattei, en el cual dice todos los pasajeros que vengan de Europa tendrán que ser ingresados en el hospital de Villanueva, esto como medida de prevención. 7 días tendrán que pasar en cuarentenas, son declaraciones de Giammattei, todos los pasajeros provenientes de Europa como medida de prevención, y recalca que pues que ya hay casos confirmados en lugares muy cercanos al país como Honduras y México. Y en este punto, pues dice que aunque no hay casos confirmados en Guatemala, pues la idea es
retrasar el ingreso. Ojo que lo que se está buscando es retrasar el ingreso. Y el tema aquí es que el tema del coronavirus, pues el alto nivel de contagiosidad, o que es muy contagioso de infectarse de esta enfermedad, pues hace que sea muy difícil detenerlo per se, como si pusieras una barrera, y lo que se está tratando de hacer es alargar el tiempo en el cual pudiera ingresar al país. Esto también tomando en cuenta que en Honduras ya se han confirmado 2 casos. ¿Cuáles son? Pues uno es de una mujer de 42 años, embarazada, que ingresó al país a través del aeropuerto internacional, venía de España y está hospitalizada y está estable. El segundo caso es también otra mujer de 37 años que también llegó al país desde Suiza a través del aeropuerto, o sea, a través de un aeropuerto, y que actualmente pues está bajo control y está en autoaislamiento domiciliario. Entonces, a raíz de esto, pues el gobierno estableció que quienes vengan en vuelos directos desde Europa no tendrán que pasar por este aislamiento durante 7 días. Todo esto, pues aún a partir de mañana. También se ha hablado, y esto es aquí donde hay que empezar se ha pedido, nosotros aquí en Libertópolis por la tarde pedimos hablar con alguno de los encargados del tema de salud, y la respuesta que dieron es que ahora toda la comunicación se va a hacer a través de conferencias de prensa, lo cual pues creo que más que abonar a la certidumbre, pues genera lo que ya conocemos como el guatebolas. Porque por otro lado, pues está hablando que aquellos pasajeros que vengan de México o que vengan de Panamá o de Costa Rica, pues también van a ser llevados a van a tener que guardar este aislamiento en el cual tendrán que estar durante 7 días aislados. Los guatemaltecos que vengan de Europa, pues van a ser evaluados. Si no presentan complicaciones, tienen un aislamiento en su domicilio durante 7 días, y después, pues ya si hubiera alguna complicación, entonces el hospital de Villanueva sería el encargado de recibirlo. El tema aquí también es que el hospital de Villanueva, según las declaraciones oficiales, cuenta con aproximadamente con una capacidad para 30 personas. La pregunta es, bueno, si estamos hablando de esta capacidad o este nivel de contagio, que no necesariamente todos van a ser graves, y esto es muy importante hablarlo, si la pregunta es si estas 30 espacios son suficientes, y segundo, la ampliación a 150 si serán suficientes, y esto pues aunémosle el tema del abastecimiento. Esperemos o vamos a ver cómo va evolucionando esto. Y por otro lado, pues esta decisión de no permitir el ingreso a ciudadanos de diferentes nacionalidades, por ejemplo, el ingreso de personas que provengan de Europa a nuestro país, ni a ningún ciudadano europeo, y en el caso de guatemaltecos que vengan de ese continente, si presentan síntomas, serán puestos en cuarentena. También pues está hablando que pues no van a ser recibidos, y se está hablando que se van a poner en cuarentena. Se habla de Europa, China, Corea e Irán. En algún momento también se ha hablado de lugares como México, y se ha hablado también que pues se espera que pues tratar de contener al máximo o retrasar al máximo la llegada del coronavirus. Es retrasar y alargar el mayor tiempo. Todos los guatemaltecos expresan que vengan de Europa, pues serán ingresados mínimo, pues estarán 7 días en aislamiento domiciliar, y si hay complicaciones, pues ya entonces, y solo entonces, serían trasladados al hospital de Villanueva. Se ha reforzado también los protocolos en los aeropuertos, y esto también me hace la pregunta que, si bien es cierto, la mayoría de los casos han ingresado a través de los aeropuertos,
La pregunta aquí es, bueno, lo lógico es porque hay una mayor movilidad de personas a través de los aeropuertos y segundo es porque hay más controles. La pregunta es, ¿qué está sucediendo en los puertos? ¿Qué está sucediendo con la tripulación de los barcos que llegan a los diferentes puertos? En este caso, pues son 2 puertos los que hay aquí en Guatemala, pero ¿qué pasa con esto? También se está implementando medidas para quienes viajan en esta caravana que ya salió desde Honduras, tomando en cuenta estos 2 casos, aunque pues lo que se habla es que se está tratando de contener estos 2 casos para que no se haya más contagios y que no son de lugares de donde provienen estas caravanas. Así que, pues, estas son algunas de las cosas. Había un paciente que se había hablado que posiblemente era el primer caso, ya se descartó y lo que se determinó después de varios análisis, pues que padecía de influenza B. Así que estos son algunos de los temas con respecto a esta información. Y quiero agradecerles sus mensajes. Y dice, respecto al coronavirus, nos dice Aura Marina, estaremos conscientes de la magnitud del problema. El Ministerio de Salud y el resto de las instituciones tendrán la capacidad para enfrentar y mitigar una pandemia como esta. Yo lo que considero es, no sé si ellos van a estar listos, pero sí nosotros debemos tomar en cuenta medidas básicas como la higiene, el lavado de las manos, como Esto a mí en lo personal me ha hecho ser más consciente del tema de la gripe, porque por general a la gripe no le damos la importancia que tiene y muchas veces incluso llegamos con gripe a la oficina, llegamos con gripe al trabajo y enfermamos a todo mundo, pero como es un resfriado o una gripe común, pues no le prestamos la atención debida. Entonces mi tema aquí es, no la estoy comparando con un simple resfriado, porque puede tener complicaciones, pero también creo que también es un poco de sentido común en cuanto a que debamos tomar las precauciones y algo que deberíamos hacer, no importa, incluso mucho antes de que existiera el COVID o se descubriera el COVID, es, por ejemplo, el momento de estornudar, usar tu antebrazo, usar un pañuelo. Es común y lo he visto infinidad de veces que cuando estornudamos o tosemos, usamos la mano. Y bueno, usamos la mano, pero no vamos a lavarnos las manos después de eso. Entonces creo que hay que tener un sentido común, poner mucha atención en los adultos mayores para mantener sus defensas altas y también pues evitar pues por el momento evitar aglomeraciones, por el momento. Y dice Carol Piedrasanta, muy mal manejo de la información, qué mal, y eso va creando mucha incertidumbre. Este es un tema que toca Carol Piedrasanta, tiene mucha razón en cuanto al manejo de la información, tiene que ser muy transparente, tienen que haber como lo que conocemos los FAQ o los Frequently Asked Questions, que es cuáles son esas preguntas más comunes y que ya estén ahí. Y, por ejemplo, estaba revisando que en Honduras tienen incluso un sitio en el cual pues ahí están poniendo información y no se trata de dar cualquier información y que solo una persona canalice la información, pero pueden haber 2, 3 personas en este manejo de crisis, pero todos con una misma información y que no sea contradictoria. Diera la impresión que el presidente lanzó la bomba, dijo lo que él creía que se debía hacer y después los ministros, en especial el de Salud y el de Turismo y de la Dirección de Aeronáutica, les tocó ver cómo sorteaban la ola y decir, miren, casi que como la traducción, lo que el presidente quiso decir fue que no es que se van a ir todos al hospital de Villanueva, sino es que van a tener que estar en un aislamiento autoaislamiento domiciliar. Y solo si se complicara, entonces ya se pensaría o se tomaría como un caso para que estuviera en el hospital de Villanueva y cosas así. Entonces, pues esto ha generado pues mucha incertidumbre al grado que
las cámaras, varias aerolíneas, junto con Dirección de Aeronáutica Civil, la Dirección General de Aeronáutica, están en reuniones, porque, por ejemplo, pues, y una de las líneas que vuela directo desde Europa, pues es Iberia, y estaba analizando cuáles iban a ser las medidas que tomaría, porque pues hablaban, no tiene sentido traer pasajeros que no van a dejarlos ingresar al país. Y entonces pues estaba hablando qué medidas iban a tomar. Dentro de ellas, pues una de las opciones es la cancelación de los vuelos. Ahora, pues esto es una de las opciones, no es oficial, no lo han tomado de manera oficial, pero pues están analizándolo con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Posterior a esto, pues ya ellos decidirán y informarán cuál es la decisión final. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Pues obviamente de por sí todo esto está afectando la economía y pues Guatemala no está inmune a eso. Precisamente hicimos un programa en Más Negocios sobre ese tema. Así que pues estas son algunas de las cosas que quería comentarles. Mientras tanto, pues van a decir qué pasa. Si cancelan, les toma aproximadamente entre sus protocolos, cada línea aérea tiene un protocolo diferente para reiniciar sus operaciones y podría extenderse de 30 a 120 días. Haga números y veamos cómo nos va con una de las temporadas más altas de turismo aquí en Guatemala. Así que así las cosas. Y pues el tema de los diputados, pues tengo que terminar aquí para ir a la entrevista que hicimos con Joanny Sánchez, pero se los voy a comentar el próximo miércoles que esté con ustedes acerca de este bully lo único que refleja, y ¿a qué me refiero? A un video que estuvo circulando donde estaban burlándose de un diputado por sus ademanes afeminados, si queremos llamarlo así, por su orientación sexual, y el diputado molesto pues sale y al final les dice que los espera afuera como si fuera el colegio. Lo que refleja eso es la calidad de gente que llega a ese lugar. Y no me refiero al diputado en cuanto a que pues su orientación sexual a mí la verdad no me importa mientras no la quiera llevar a su quehacer político. Esa es su vida privada. A mí lo que me interesa es la parte pública y su desempeño como diputado. Cuando me refiero a la calidad de gente que llega es el nivel de discusión que hay, si esto se da en algo tan simple que por simple civilidad debemos respetarnos los unos a los otros. Imagínense entender leyes como las que en algún momento discutíamos en la mañana, o a mediodía, con Marta Yolanda y Jorge, en cuanto al tema de la vivienda. Se propuso crear una comisión para que investigara esta situación de el acoso o el acoso y que se hizo contra el diputado Aldo Dávila. La discriminación contra el diputado Aldo Dávila no fue aprobada. Esta propuesta que hizo el diputado de la UNE, Edwin Lush, para que se creara una comisión que investigara esta situación. Solo la apoyaron 35 diputados, 78 votaron en contra y 47 estuvieron ausentes. De esto, pues, da mucho de qué hablar y hay mucho más de qué hablar, no solo de esta discriminación o este acoso, sino también de la calidad de discusión y de por qué es importante y nos urge poder votar directamente y exigirle directamente a los diputados que nosotros elijamos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablaremos y estaremos transmitiéndoles la entrevista que hicimos con Joanny Sánchez, filóloga, periodista que vive en La Habana y es directora del medio digital 14ymedio.com. Regresamos. Estamos en Libertópolis y tenemos la oportunidad de entrevistar a Joanny Sánchez. Quiero agradecerle a la Universidad Francisco Marroquín por darnos la oportunidad de entrevistarla y pues
Gracias por estar con nosotros, Joanny. No, gracias a ti por la segunda invitación y también por estar aquí en Guatemala por segunda vez. Pues es un gusto que estés con nosotros. Joanny, pues es filóloga y se van a dar cuenta, yo sé lo que les digo, filóloga y periodista. Vive en La Habana, Cuba, es directora del diario 14ymedio.com y es también presentadora de TV de DW Español. Y Joanny, pues estaba revisando tu sitio, estaba revisando 14ymedio.com, también tuve la oportunidad de escuchar tu podcast, muy interesante y muy fluido la forma en que platicas con uno y enterándonos de las noticias. Y hubo un tema que me llamó la atención que mencionaste en tu podcast y también en 14ymedio, la noticia de Lidier Hernández Sotolongo. Este es un ciudadano cubano que tiene residencia en Uruguay, llega de visita a Cuba y cuando quiere regresar a Uruguay no lo dejan salir. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no lo dejan salir? Sí, al largo historial represivo que ya conocemos en Cuba, de arrestos, confiscaciones de bienes de trabajo para los periodistas, cárcel, empujar al exilio a los críticos, ahora se ha agregado en los últimos años una nueva categoría que es la categoría de regulado. Esa es la palabra que se usa oficialmente para describir que una persona tiene prohibida una prohibición de salida del país. Pero esta prohibición no está dada porque sea un delincuente, un criminal o que esté en un proceso jurídico. Simplemente se trata de una penalización y un castigo por ejercer su derecho a la opinión, a la expresión pública o al activismo, que es el caso de Hernández Sotolongo, Lidier Hernández Sotolongo. Él desde Uruguay hizo varias protestas, formó parte de varias protestas ante el consulado cubano en Montevideo, reclamando lo que cualquier ciudadano reclamaría: mayores libertades, derechos, respeto a los derechos humanos. Y entonces el castigo ha sido que cuando entra a la isla no lo dejan salir, lo cual destruye su vida porque ya él es residente en Uruguay, tiene un trabajo, una familia ahí. Pero eso nos está pasando e incluso a los que vivimos dentro de la isla permanentemente. Le pasa a activistas, a periodistas o a opositores. ¿Qué es ser un ciudadano regulado? Porque uno no entiende ese concepto, al menos aquí en Guatemala. ¿A qué se refiere con regulado? El castrismo ha sido muy hábil en la creación de una neolengua. Por ejemplo, nunca utiliza la palabra crisis. La crisis de los años 90 se llamó periodo especial. A los desempleados le dicen trabajadores disponibles. A la dictadura, democracia de partido único. Y a una persona que está condenada a no poder salir del país le dicen regulado. Pero en realidad se trata simplemente de que se castiga por una conducta cívica y política a la persona con no poder salir del país. Y cuando se vive en una isla, que es por demás un régimen opresivo, este es un castigo muy doloroso, especialmente porque estamos hablando de un país donde hay una buena parte de sus habitantes que viven en otras partes. Entonces cualquiera tiene un primo, un sobrino, un hermano, un padre que vive en cualquier otra parte del mundo, y cuando te impiden salir, te están impidiendo no solamente tu libertad de movimiento, sino también tu derecho a el contacto familiar. Y yo tengo entendido que esta persona tiene su vida en Uruguay y no lo dejan salir. Y hablaste de este neologismo, de esta neolengua, y hablabas de cómo disfrazan las palabras. ¿Y qué es lo que se vuelve algo regular? ¿Llega un momento en que uno lo acepta? ¿Cómo funciona esto? Una de las grandes habilidades que ha tenido el régimen cubano a lo largo de 6 décadas ha sido tratar de descomponer o desmontar la lengua y crear su propia gramática. Digo gramática porque el periódico oficialista cubano se llama Granma, y decimos los cubanos que para leer Granma no hay que saber gramática, sino gramática, porque hay que ir desmontando ese lenguaje oficial para intentar descubrir la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no se tienen otras fuentes informativas, cuando no se escucha otra manera de decir y de hablar, se termina uno creyendo en la neolengua oficial. Y esa es una neolengua también con muchos contrastes. El contraste es: fuera de Cuba todo es malo, fuera de Cuba hay violencia, hay ruina, hay desastre, y hacia el interior hay como una especie de burbuja de oportunidades, de tranquilidad, de paz, pero en realidad todo es un espejismo. Así que han utilizado las palabras para construir una jaula verbal. Y
Y entonces aquí es donde entra la relevancia de que hayan otros medios como el de ustedes, el de 14 y medio, porque al final, por un lado, están hablando de ciudadanos regulados, sin embargo ustedes son esas voces disonantes y hay voces disonantes diciendo, para ellos, diciendo, esto no es un ciudadano regulado, es un ciudadano reprimido, un ciudadano oprimido por el gobierno. ¿Qué tan complicado es hacer periodismo? Muy complicado. Y hacer 14 y medio. Muy complicado porque estamos hablando de un país donde por más de 60 años ha estado ilegalizada cualquier prensa que no esté bajo el control del Partido Comunista. Estar ilegalizado no significa solamente que no tengas una credencial, que no puedas entrar a una conferencia oficial, que no puedas tener un espacio físico donde diga, esta es la redacción de un diario independiente. No solamente eso. Estar ilegalizado significa represión, vigilancia, la confiscación que te comentaba hace un rato de los medios de trabajo. En mi país es muy común, cada vez más común, que la policía impida a un reportero llegar al lugar de un hecho y en el camino, además de impedírselo, le quita el teléfono móvil, la cámara fotográfica, la laptop, para impedirle, además, ejercer su derecho a la información, quitándole la infraestructura. Y todo eso, imagínense, además, salpimentado con lo que podemos llamar el fusilamiento de la reputación. La constante diatriba, penalización verbal contra los reporteros independientes. Si a eso se le suma el ataque a la fuente que da una denuncia, la fuente que informa de un hecho, la fuente que daba un dato, puede ser tan o más penalizada que el periodista. Entonces, si todo eso además es una penalización desde la institución, desde el gobierno, desde el poder, se vuelve bastante asfixiante y difícil de lidiar con ella. Lo que pasa es que también, y esta es la parte interesante, en los últimos años y gracias a las nuevas tecnologías, muchos de esos controles siguen existiendo, pero se han vuelto un poco ineficientes porque la información logra escurrirse a través de memorias USB, memoria flash, el mismo podcast que contabas. Entonces hay un gran apetito en la sociedad cubana de saber. Y ese gran apetito por saber y toda esa tecnología te ha dado mayor visibilidad, Joanny. ¿Esta visibilidad te ayuda a poder hacer tu trabajo? La visibilidad es responsabilidad sobre todo. Hay gente que cree que la visibilidad es inmunidad, de que puedo caminar libremente por las calles, reportar. No, para nada. La visibilidad me ha permitido llegar hasta aquí. No estoy en una celda y eso sin lugar a dudas lo da la protección internacional, la cantidad de gente que lee mis mensajes en Twitter, la cantidad de gente que lee nuestro diario 14 y medio, los organismos internacionales que se preocupan, incluso me han otorgado medidas cautelares en algunas ocasiones, pero lo cierto es que también eso es una carga bastante pesada porque significa responsabilidad, significa que de pronto en una sociedad donde no solamente la prensa independiente no está permitida, no están permitidos los abogados independientes, los juristas independientes, los doctores independientes. Entonces, toda esa denuncia y esa necesidad de la sociedad se trata de canalizar a través del periodismo, de la prensa independiente. Y ahí es donde también la prensa se encuentra con sus propios límites, de que sí, ¿cómo puedo canalizar todo este nivel de denuncia, toda esta insatisfacción, todo este deseo de hablar que tiene una población amordazada durante décadas? Claro, y al final hay cambios que se deben hacer, y se han estado haciendo algunos cambios, o al menos es la información que luego llega desde Cuba, la información oficial, en cuanto a que se maneja como que fueran grandes avances, cuando lo que están haciendo es ceder un poco de esa, o ganar un poco de esa libertad que deberían tener los cubanos. Por ejemplo, el tema cuando lanzaron las listas de trabajos permitidos, cuando se le permitió al cubano poder recibir a alguien que uno no se lo imaginaba que estaba prohibido, poder darle hospedaje a alguien y recibir dinero por eso. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ha quitado un poco la atención o ha generado ese deseo de quiero más libertad?
hay que ver también cómo llegamos a lo que podemos llamar esas reformas o esas pequeñas aperturas económicas, todas de corte económico, ninguna de corte político, eso hay que enfatizarlo. Llegamos en un momento, o comenzaron en un momento de los años 90, cuando el país tocaba fondo económico. La mayor parte del subsidio que venía de la Unión Soviética se había cortado y entonces el castrismo se dio de bruces con una realidad y era que el país se estaba cayendo a pedazos. Y allí abrió unas pequeñas válvulas económicas, como tú decías, el permiso a ejercer ciertas ocupaciones, no profesiones, por cuenta propia, de manera privada, la inversión extranjera, abrió también a más llegada de turistas y también de emigrados cubanos que pudieran visitar a la familia, y después en el año 2008, cuando Raúl Castro llega a la presidencia del país, cuando recibe la presidencia por herencia familiar, también impulsa una serie de aperturas de ese tipo, pero cuidado, porque no han sido, en primer lugar, suficientes para aliviar el estado calamitoso de la economía cubana, y eso lo estamos viendo ahora mismo en la situación que estamos viviendo y la dependencia que todavía tenemos de afuera, en este caso Venezuela, no ya la Unión Soviética. Pero sobre todo han sido aperturas que están dadas para mantener los barrotes. O sea, cómo han sido aperturas pensadas para generar algunas válvulas de escape de la presión social, pero sin dar nada de libertades ciudadanas. Así que sí, pero no. Sería como un estilo o un modelo chino en el cual hay cierta libertad económica, pero no libertad política. Sí, se parece un tanto, incluso en el control de un único partido, el Partido Comunista. La diferencia es que China en algunos partes ha sido exitosa desde el punto de vista económico y Cuba no logra ser exitosa ni productiva desde el punto de vista económico. O sea, todas estas pequeñas aperturas y flexibilizaciones al final no han generado tampoco ni un país próspero, ni un país sustentable, ni un país menos dependiente de las importaciones. Lamentablemente vivo en un país donde por ejemplo, para sostener el turismo y que lleguen los visitantes extranjeros y encuentren ciertas comodidades en los hoteles, hay que importar hasta la mantequilla. Cuba está importando azúcar. Nosotros, la isla que fuimos una vez la azucarera del mundo, ha importado azúcar porque los incentivos para la productividad nacional son mínimos. Estamos encerrados en una camisa de fuerza donde los productores no tienen estímulos para generar servicios y bienes de consumo. Y eso me llamaba la atención, Joanny, en cuanto a que también leí en 14 y medio el tema de que por primera vez en el año, en lo que va del año, tenían papas. Llegaron las papas, no a todas partes de Cuba. Ojo, llegaron las papas por primera vez en el año y a algunas provincias, entre esos La Habana, pero otras provincias tendrán que esperar a marzo y abril para poder comprar papas, pero también papas por el mercado racionado. Eso te iba a preguntar. No es que significa que tú vas al mercado y te compras todas las papas que quieras o que decides comprar una variedad u otra. No. Por ejemplo, en el caso de La Habana, que somos la provincia más privilegiada con este producto, vamos a tener derecho en un primer momento a 7 libras, o sea, per cápita por persona, de papas. Puede parecer mucho, pero para una ciudadanía que ve la papa como al cometa Halley, de vez en cuando... Que no saben cuándo van a volver a tener papas. Exactamente, 7 libras de papas no es nada. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Joanny, me gustaría que habláramos respecto a cómo se emprende en Cuba. ¿Qué hace un emprendedor? Y el cubano, yo lo percibo como alguien que tiene mucha chispa, que está viendo cómo se las ingenia. ¿Y cómo hace para vivir, para ganarse la vida? Y el tema de la vivienda. Decías... no podemos tener un espacio propio, 14 y medio. Tú también escribiste un artículo que me llamó muchísimo la atención, La jaula se deteriora, y les voy a leer cuando regresemos del corte unos fragmentos de este artículo que vale la pena, que no tiene desperdicio, así que si lo pueden leer, vayan a 14 y medio y busquen La jaula se deteriora. Regresamos.
Regresamos a Libertópolis con María Dolores Arias y tenemos, pues, como les comentaba, la visita de Joanny y hemos platicado con Joanny con respecto a el neolenguaje, hemos hablado acerca de varios temas y te preguntaba antes de salir de la pausa, Joanny, con respecto a cómo se emprende, cómo un emprendedor se gana la vida o cómo lograr, por ejemplo, un periódico. Si tú decías también antes de la pausa que los cubanos somos muy emprendedores, muy ingeniosos, tenemos fama incluso de creativos, de solucionadores de problemas. Imagínense ese espíritu y esa tendencia nacional, además encerrada en la camisa de fuerza de un excesivo control estatal sobre todos los segmentos económicos del país. Cuando comenzaron las pequeñas aperturas económicas en los años 90, el régimen castrista permitió una lista de ocupaciones, pero si tú la lees, te das cuenta, parecen las ocupaciones de una aldea medieval, no de un país moderno. Por ejemplo, además de que no se le reconoce como sector privado a estos emprendedores porque se le tiene pánico a la frase sector privado, sino que se le dice trabajo por cuenta propia, no se permite que alguien sea abogado privado, doctor privado, filóloga privada, periodista independiente, sino que solamente se permiten estas ocupaciones manuales. Puede ser aguador, forrador de botones, elaborador de alimentos, pero no puede ser veterinario con una clínica privada, no puede ser estomatólogo. O sea, que pensar en un programador ni pensar. Programador existe, pero son ese tipo de, por ejemplo, de ocupación tiene impuestos altísimos, como también administrar un restaurante, que en Cuba se le conoce como paladar. Entonces, todo el sistema del trabajo privado por cuenta propia está diseñado por una obsesión de la Plaza de la Revolución de no permitir que la gente se enriquezca, porque en mi país enriquecerse, tener dinero, contar con un capital sigue siendo un tema tabú. Y entonces, con esto lo que hacen es ponerle trabas a cualquiera y entonces estas, como dices, estas ocupaciones son más que nada oficios. Exactamente, oficios, muchos manuales, reparadores de zapatos, forradores de botones, te decía, porque es algo muy emblemático. ¿Quién forra un botón a estas alturas, no? Sin embargo, hay una gran presión desde la parte social para que se permitan profesiones diplomadas por cuenta propia de manera privada. Pero claro está, el régimen no quiere abrir esa parte porque sabe que en la medida en que los profesionales puedan empoderarse económicamente, van a empezar también a hacer mayores demandas de corte político y de corte social. ¿No sonaría irónico, Joanny, que un país que una de sus propagandas ha sido el nivel educativo de su población y que hay muchos profesionales, no les permitan ejercer libremente? Es una gran contradicción y es una pena porque lo que está trayendo eso como consecuencia fundamentalmente, además del éxodo de profesionales muy capacitados hacia ocupaciones bastante simples o sencillas. Incluso hay un chiste popular que dice que hay un neurocirujano que tiene delirios de grandeza porque se cree portero de un hotel, porque un portero de un hotel en mi país gana mucho más que un neurocirujano. Estamos hablando de una nación donde el promedio salarial mensual no supera los $50. Y entonces otro fenómeno que está trayendo esto como consecuencia es el éxodo del país. Cada mes, cada año, miles y miles de jóvenes profesionales cubanos se van a otro lugar para intentar emprender sueños profesionales y sueños personales también. Yo siempre he dicho que es muy duro estar en el país donde tienes las raíces, pero donde no puedes dar frutos y tenerte que ir a otro lugar a dar frutos profesionales porque en tu país no puedes. Entonces, todas estas restricciones lo que está provocando es una descapitalización profesional de Cuba porque la gente escapa. Claro, yo sé que muchas veces hay quienes justifican esto, dicen, bueno, en Guatemala también hay mucha gente que se va y que se va a buscar el sueño americano. La gran diferencia que yo veo es que el que quiere irse se va libremente, mientras que en el caso de Cuba no es así y tampoco, y el que se queda y quiere emprender y hacerse la vida aquí, lo puede hacer también. Y yo agregaría otra diferencia. En Cuba se hizo una revolución que al menos públicamente hizo un discurso de que era una revolución para darle oportunidades a la gente, para que se quedaran allí y emprendieran allí. Y por otro lado, en Cuba
todo esto se ve como un acto prácticamente de traición. Cuando te vas, no solamente te conviertes en un emigrado, prácticamente te conviertes en un traidor, en alguien que no es un revolucionario, que no es un ser confiable. ¿Cómo puede entonces Joanny vivir como alguien que es considerado traidor? Porque voy a leer esta parte de este escrito que hiciste, de este artículo. La jaula se deteriora y dice: a quienes les gusta separar la política de la cotidianidad, como si lo que ocurre en Palacio, y esto entre comillas, no afectara a todos los aspectos de una sociedad. Hay que recordarles que muchos de esos inmuebles habrían tenido una suerte muy diferente, y te refieres a este deterioro que ha habido en las viviendas, si hace décadas se les hubiera permitido a sus habitantes apelar algo más que a las vías oficiales para resolver los problemas que se iban presentando cada día. Pero como un padre severo, el Estado cubano quiso tenerlo todo y garantizarlo todo. El resultado, medio siglo de edificios que se deterioraban y destruían sin que se le permitiera a un contratista, a una cooperativa o a una empresa privada detener la debacle ni construir nuevos inmuebles. Sí. Es muy triste. Si tú caminas por las calles de cualquier parte de Cuba y le preguntas a la gente cuáles son los problemas más urgentes, más básicos que tiene, te hablarán del salario, te hablarán de la emigración de sus hijos y te hablarán del problema de la vivienda. Estamos viviendo en un país ruinoso. ¿Y por qué están esas ruinas? Precisamente porque el Estado durante décadas quiso controlarlo todo. Desde la posibilidad que tenía un individuo de comprar un poco de pintura para arreglar y pintar la fachada de su casa, hasta cómo se distribuían las viviendas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el resultado son varias generaciones de cubanos viviendo bajo un mismo techo que además se está cayendo, y algunos dramáticos incidentes, como uno muy reciente en que un balcón se desplomó y fallecieron 3 niñas. Uno pensaría, Joanny, estás en tu casa y entonces vas y lo arreglas, y vas y compras pintura, vas y pones algo y vas arreglando. Y pensaría, el sentido común me hace pensar que los cubanos igual quieren vivir cómodos, quieren vivir bien, quieren vivir sin la zozobra de una vivienda. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ha sido una combinación de factores, la tormenta perfecta del deterioro habitacional. Por un lado, en un primer momento, pues no había los recursos. Durante muchos años, yo no recuerdo cuando yo era niña que se pudiera ir a una tienda y comprar pintura para la casa. O sea, había un sistema muy estatizado de distribución meritocrática. Tú tenías que portarte muy bien ideológicamente, muy políticamente para tener acceso a ciertos recursos que iban desde poder comprar una lavadora hasta poder tener los recursos y los materiales constructivos para reparar tu casa. Pero también ha influido en eso el miedo y la vigilancia, y me preguntarás por qué. Y es que el cubano ha crecido tratando de no hacerse notar su prosperidad. Entonces, a veces pintar la fachada, reparar una puerta, quizás poner bonito un balcón, era la vía más directa y más rápida para meterse en problemas, porque entonces pensaba el oficialismo o algún vigilante de barrio o algún delator de dónde sacó el dinero, por qué está haciendo esto, qué negocios oscuros tendrá. Esta combinación, y además el no permitir lo que podríamos llamar el contratista privado, la pequeña empresa o la mediana empresa que pueda construir casas. El Estado quiso ser el dador, el padre que otorgaba las casas. Conclusión, la situación actual. El deterioro habitacional, se calcula que en Cuba hay un déficit prácticamente cercano a 1.000.000 de viviendas, y se calcula también que 2/3 de las casas de la isla están en regular o mal estado. Y esto entonces, no lo hubiera imaginado, Joanny, el tema de no llamar la atención y que se vuelve, y que esto implica el tema de los delatores, de los vigilantes o de los que están supervisando lo que sucede. Y ya estamos por concluir, Joanny, y quiero agradecerte tu tiempo, tu generosidad y tu honestidad, y ayudarnos a abrir los ojos de entender qué es lo que sucede y cómo se llega, y cómo poco a poco se va llegando a una situación como esta, donde pareciera que te ofrecen el cielo en la tierra, y no es así, porque
poco a poco nos vamos tragando el cuento del Estado dador, del gobierno que te va a dar todo. Y precisamente en Guatemala pues se está discutiendo temas como tasas de interés preferencial para la vivienda, que el gobierno construya vivienda, que hay que darle acceso a la vivienda a las personas, pero nos damos cuenta que el Estado tomando el control de esto es menos eficiente que el mismo ciudadano haciéndolo libremente. En el caso cubano, la estatización ha sido la ruta directa a la debacle nacional desde la economía, desde el tema inmobiliario, incluso desde la educación. De todas maneras, no me quiero ir con la nota pesimista, no, claro, sino con la optimista. La ciudadanía cubana está cambiando porque hay nuevas generaciones que miran el mundo de otra manera, porque el acceso a las nuevas tecnologías ha permitido un flujo informativo y este tipo de opiniones también más críticas de la gestión estatal, y está cambiando también porque hay una generación, la generación histórica del proceso, que está muriendo. Y entonces ese liderazgo más rígido, más carismático, pero también más basado en supuestos méritos históricos, está terminando. Así que yo estoy esperanzada, porque creo que el cubano de hoy ya no está tan conforme con aceptar la jaula porque le dan poco al piste. Quiere volar. Y con esto me gustaría que concluyéramos, es cómo los jóvenes ven su futuro y cómo hacia dónde crees que va, si estas, como te decía en el segmento anterior, si estas pequeñas libertades o estos pequeños permisos en la materia económica incidirán en una mayor libertad. Lamentablemente tengo que reconocer que la mayoría de los jóvenes cubanos tienen como sueño emigrar. Tengo un hijo de 25 años que vive en Cuba y ya a esa edad ha tenido que despedir a muchos amigos que se han ido del país. Pero aún así, a pesar de este problema de tener una isla en fuga, un país en fuga permanente, yo creo que también en la generación de mi hijo hay un sentido mucho más independiente a la hora de plantearse su futuro. Quieren tener el timón nacional, quieren decidir, quieren influir, son mucho más comprometidos desde el punto de vista del activismo social en muchas cosas, medioambiental también. Bueno, me hablan mucho y bastante en las redes sociales, pero eso también está fracturando el monopolio informativo cubano. Así que yo creo que hacia dónde va esa ciudadanía, hacia dónde va todas estas pequeñas aperturas económicas, hacia dónde va esta Cuba más informada de sí misma, sin lugar a duda va a una ruptura del actual modelo. Lo que pasa es que el actual modelo no solamente está basado en el control, sino que está basado en el miedo, en la coacción y en la represión. Y ahí es donde parece que el castrismo no quiere ceder. Y por eso los regulados que no pueden salir del país, los periodistas encarcelados, los disidentes estigmatizados o detenidos, porque evidentemente a falta de resultados, entonces aplican el castigo. Pues muchísimas gracias, Giovanni, por haber estado con nosotros, por haber estado en Libertópolis, y quienes te quieran seguir, quieran saber qué estás haciendo, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, pero de todas maneras, desde hace casi 6 años dirijo un diario digital independiente que se llama 14 y medio, así que en 14ymedio.com ustedes tendrán una ventana para asomarse a la Cuba profunda, narrada por voces independientes. Pues muchísimas gracias, Giovanni. Gracias a ti. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que pues nos hayamos aprendido mucho de haber platicado con Giovanni, y nos escuchamos en nuestra próxima misión. Estamos en Libertópolis. Mi nombre es María Dolores Arias. Muchas gracias. Libertópolis presentó a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Haz una pausa en tu rutina. Es tiempo de un consejo de salud de GNC. Las proteínas construyen y regeneran los músculos. La cantidad de proteínas que una persona debe consumir depende de muchos factores, tales como la edad, peso, altura, la actividad física y los objetivos nutricionales que deseas alcanzar. Una dieta proteica completa permite obtener la energía y la vitalidad que necesitas para tu día a día. En GNC encuentras todo para tu salud. GNC. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS, impresoras, reguladores, tablets, e-readers, protección, memoria, routers, switches, antivirus, tintas, Bluetooth, cables, adaptadores. Todo lo que necesites en tecnología lo encuentras en Intelab. Nos encanta rodearte de tecnología. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 19:04. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los valientes y capaces son los héroes de la libertad. Héroes sin antifaz. Héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.